y precisamente queremos analizar cómo esa situación de los exámenes, la presión que absorben los chicos, afecta o no a la hora de estudiar, a la hora de rendir, y también algunas técnicas precisamente para tratar de superar primero esa presión y segundo para tratar de aprender mejor. Ya está con nosotros la licenciada Analía Molinas, psicopedagoga. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Con Gaby, estábamos hablando de este tema, ¿verdad, Gaby? Así es, estábamos queriendo que nos des algunas recomendaciones para los chicos. La época Benru, clave porque son los exámenes finales, los chicos tienen mucha presión. Sí. ¿Qué nos podés contar, recomendar sobre estas etapas del año? Tal cual. Realmente es una etapa bastante difícil, no solamente para los alumnos, ¿verdad? Están involucradas la familia, los profes, una sobrecarga de trabajo tanto para los profes, para los alumnos, para el equipo técnico de un colegio, para las familias en sí, por la preocupación de hiciste todo bien en el año, no hiciste todo, ¿qué va a pasar ahora al final, verdad? Entonces es como que la ansiedad se va cargando en todos los involucrados en el ámbito educativo, ¿verdad? Que sean padres, docentes, directivos, equipo técnico. Entonces es un momento en que uno busca alguna salida como para poder paliar esa situación de ansiedad, ¿verdad? Bueno, algunas técnicas, ¿verdad? En realidad en este periodo, o mejor dicho, en el proceso del año lectivo, se dan los trabajos procesuales, ¿verdad? En donde le ayuda mucho al alumno poder acumular ciertos puntajes, acumular ciertos ítems que más adelante podrán servir para finalizar el año, ¿verdad? Entonces es como que se hace menos pesada la carga una vez llegada al examen final, ¿verdad? Anteriormente era, en mi época, ¿verdad? Llegábamos al examen y era estudiar absolutamente todo, sí, todos los contenidos desde que iniciaba el año, que era en marzo, febrero. Entonces, como que ahora los trabajos procesuales atenúan un poco esa situación y esas circunstancias. Abarcan un periodo más corto de tiempo, menos cantidad también de materias, menos cantidad de temas por materia también. Así mismo, inclusive hay colegios, ¿verdad?, que optan por trabajos, ¿verdad?, trabajos ya sean trabajos prácticos como al finalizar el año como un trabajo de cierre, y que hacen valer puntajes como examen final, ¿verdad? De ese modo alivianar la situación. Convengamos que estamos en una época frenética, ¿verdad? Donde todo es rápido, esto tenemos que presentar, esto tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a hacer, verdad? Entonces, una opción que los colegios o las instituciones están planteando son los exámenes por medio de trabajos prácticos en forma dual de repente, ¿verdad? Entonces, eso aliviana esa situación de ansiedad, y los trabajos vienen relacionados con los temas que se desarrollaron en el ámbito durante el año, ¿verdad? Suele haber situaciones en las que los chicos caen tal vez en alguna depresión por verse precisamente presionados por el tema de los exámenes. Generalmente se da, ¿verdad? Como cualquier otra situación, ¿verdad? Nosotros los adultos de repente nos sentimos cansados, se nos cae el pelo, ¿verdad? Perdemos peso, ganamos peso, nos comemos las uñas, no dormimos. Entonces, básicamente ellos en el ámbito, ¿qué es lo más próximo para ellos ahora, verdad? La responsabilidad más próxima es el estudio. Entonces, en eso recae esa situación de depresión, de desesperación. Entonces, lo ideal sería que se haga un esquema, ¿verdad? Una matriz de cómo ellos pueden llegar tranquilamente a fin de año, ¿verdad? Elaborar, generalmente se les da un cronograma de exámenes que tienen que ir realizando durante este último periodo. Entonces, realizar esa matriz de prioridades. ¿Con qué empezamos? Empezamos con materias un poco menos exigentes, ¿verdad? Entonces, ir priorizando los estudios o repasar un poquitito de eso que nos cuesta más y no llegado a ese momento, como puede ser matemática,
física, química, a los que realmente les cuesta los números, a los que realmente les cuesta la parte de lectura, en realidad llegar a rendir ciencias sociales, ciencias naturales es de terror, ¿verdad? Entonces, realizar un esquema antes y en ese periodo donde generalmente se rinden materias como educación física, trabajo y tecnología, que no ameritan demasiada carga de información mental, en ese momento ir haciendo ya la carga de estudios como para que ellos puedan asimilar una vez llegado al momento, ¿verdad? Licenciada, con respecto a los padres, que son también algo bastante importante en este tipo de etapas, ¿qué se les puede recomendar? Hay algunos padres que ejercen una presión muy intensa sobre algunos chicos, hay otros que de por ahí no le dan un seguimiento, que le deja que haga lo que quiere o que se maneje de la forma que quiere y que después ya se vea con las consecuencias. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan a los padres para acompañar este proceso de la mejor manera posible para con los chicos? Especialmente los adolescentes. Sí, tanto en niños como adolescentes, en jóvenes y adultos también, ¿verdad? Para mí el tira y afloje debe ser un criterio muy válido, ¿verdad? Agobiarles con estudiar. Sabemos que en esta época la carga de información que ellos puedan recibir ya no es digamos, no se procesa de la misma forma que en marzo de repente, ¿verdad? Entonces, insistir con el estudio podría recaer en algo negativo también, ¿verdad? Lo ideal sería que tenga un espacio de dispersión en ese proceso de estudio también, porque la mente y el cuerpo requiere también de un espacio de dispersión para poder volver a asimilar o retroalimentar los contenidos que van a ser plasmados en un examen. Que el examen de repente, por la palabra examen ya, uno dice, a la pucha, ¿verdad? Está en juego mi vida prácticamente, ¿verdad? Entonces, así se sentía. Así se sentía realmente, ¿verdad? Entonces, es un momento también de dispersión para que la mente y el cuerpo se relaje, ¿verdad? Sí hay casos que de repente necesitan un poco más de presión, o asignaturas o materias que necesitan un poco más de presión para poder llegar a un final, digamos, óptimo, ¿verdad? Pero sí es importante que se haga ese periodo o ese tiempo de dispersión mental y corporal también, ¿verdad? Licenciada, ya que trajo precisamente la pizarra, queremos aprovechar para que la utilice y nos pueda brindar algunos tips para los chicos, para los estudiantes, ¿cuáles son esas técnicas para poder, por ejemplo, tratar de superar esa presión y aprender más eficazmente? Bueno, permiso, vamos a hacer entonces como profe. Sí. Muy bien, yo siempre digo, lo primero es tomar apuntes, ¿verdad? Durante el periodo, que es muy importante. Tomar apuntes, porque es como que uno va cargando, es como el maletín de cosas que luego va a ir abriendo para sacar realmente lo que le va a favorecer en ese periodo, ¿verdad? Luego estábamos hablando de realizar una matriz, un esquema de qué es lo que realmente hay que priorizar, ¿verdad? Entonces, sería muy interesante realizar esa matriz como para que nosotros podamos ir viendo qué es lo que realmente a nosotros nos está dificultando más y decir, bueno, a esto tengo que priorizar, esto tengo que, bueno, dejar un poquitito más para el final porque realmente me fue más fácil, lo entiendo mejor, ¿verdad? Entonces, ver algún tema de priorización en este punto como para que se pueda facilitar los contenidos a tiempo, ¿verdad? Si Exacto. algo no estoy sabiendo, entonces, bueno, mamá, papá o familia, ayúdenme. No estoy entendiendo bien esto, y el tema de ir a la profe particular, por ejemplo, antes del examen, ya durante el proceso, de por ahí ya no estás entendiendo algo y bueno, pedí ayuda e ir a la profe particular. Por eso siempre es bueno que durante el proceso del año lectivo, ¿verdad?
se haga el acompañamiento familiar y decir, ah, bueno, esto me estoy dando cuenta que mi hijo o hija no está comprendiendo, entonces en ese momento es donde uno ya debe atacar. Licenciada, ¿cómo por ejemplo puede ser el esquema de una matriz, ya que está hablando de ese aspecto? El esquema de la matriz es el famoso, bueno, en tal fecha vamos a ponerle, el 6 de noviembre rendimos trabajo y tecnología, sí, por decir. El 7 de noviembre, educación física. Sí. Entonces, el 8 de noviembre rendimos matemática. Ahí empieza lo duro. Acá empieza lo... La pesadilla de los chicos. Exactamente. ¿Qué es lo que yo tengo que ver en esta matriz? Sí. Bueno, matemática, vamos a ponerle numeración, estoy inventando, claro, ¿verdad? Numeración, problemas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este periodo del 6 al 7, yo ya puedo ir adelantando lo que realmente a mí me está siendo un poco más difícil, claro, como para que yo pueda alivianar, qué sé yo, en el momento de que tenga que rendir. A lo mejor, esto es muy próximo, por decirlo, ¿verdad? A lo mejor esto se podría dar, qué sé yo, el 10 de noviembre, por decirlo. Entonces, en esta época, yo ya estoy tomando notas o ya me estoy adelantando donde tengo actividades o materias un poco más relajadas, por llamarlo así. Y ahí es cuando los chicos, licenciada, la mamá o el papá le dice, anda a estudiar ya matemática, anticipa, anda a dominar ya la materia. No, si eso rindo la próxima semana, te dicen los chicos. No, mañana rindo educación física. Ahí los chicos tienen que aprovechar que rinden mañana educación física para anticipar las matemáticas, por ejemplo. Sí, así mismo. O sea, en ese momento entra a jugar un rol muy importante lo que es el control de los padres, del adulto, ¿verdad? Evitar el uso de celulares, ¿verdad? Cosa que es muy difícil en esta era, ¿verdad? Pero yo soy una persona que no estoy ajena a eso, pero de cómo se utiliza, ¿verdad? Y en qué momento se utiliza. Entonces, ir viendo esos mecanismos, esas cositas que de repente tienen los jóvenes, los adolescentes en este periodo tan difícil, ¿verdad? Eso de decirle, te vamos a castigar, si no superas la materia no vas a irte de vacaciones con nosotros, no te vamos a regalar lo que habías pedido para fin de año, ese tipo de cuestiones, ¿cómo lo analizan? Y la verdad que el estudiante de por sí ya está recibiendo mucha presión, ¿verdad? Ya está recibiendo demasiada presión por el hecho de que uno es consciente, son conscientes de que realmente hay cosas que les está dificultando, ¿verdad? Y el hecho de prohibirles o decirles o tenerle bajo amenaza en cuanto a eso, evidentemente se torna también un momento de desesperación, ¿verdad? O sea que evidentemente no estoy pudiendo consolidar algunos contenidos, entonces no estoy pudiendo consolidar, y porque no puedo consolidar no me voy a ir con mis padres de vacaciones, ¿verdad? O sea, sería doble la frustración, ¿verdad? Entonces de repente aflojar con un poco también, ¿verdad? Porque de hecho hay veces que no se cumplen esos mal llamados castigos, ¿verdad? Entonces si no se cumplen tampoco es una estrategia válida. Exacto, bueno, Gaby, hemos superado nosotros todas las presiones, ya hemos superado todos los exámenes, gracias a Dios. Y bueno, vamos a agradecer a la licenciada por la visita, por estos tips que son realmente sensacionales y que seguramente los padres que están escuchando van a poner en práctica para estos días complicados de exámenes finales para los chicos. Licenciada, muy amable, muchas gracias. Entonces, a anticipar las materias complicadas como matemáticas, por ejemplo. Sería lo ideal. Gracias, licenciada. Así estuvo con nosotros la licenciada Analía Molinas, psicopedagoga, brindando detalles importantes de cómo manejar la presión en días de exámenes finales y también algunos tips para ir anticipando ya las materias complicadas.